Plaza Podcast. Cada vez que nos desplazamos generamos información. ¿Por dónde circulamos? ¿Cuánto tardamos? ¿Dónde se producen atascos? ¿O cómo se mueven las mercancías? Bien utilizada, esa información puede ayudarnos a viajar mejor, a reducir tiempos y a planificar ciudades más eficientes. Hoy hablamos con Francisco Alonso, director del Intras y del proyecto DS4M Mediterráneo, una iniciativa que busca convertir esos datos en soluciones útiles para empresas, administraciones y ciudadanos. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Explícanos llanamente qué es DSM4 Mediterráneo. DS4M Mediterráneo es un espacio de datos o, en palabras más llanas, un marketplace donde entidades de distinta naturaleza pueden compartir datos de movilidad de manera segura, con sus condiciones y en su beneficio, introduciéndose en algo que es importante, que es la economía del dato, sin coste por el momento, ya que está financiado por el Ministerio para la Digitalización y la Función Pública en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea. En la práctica, ¿para qué sirve? Para mejorar la movilidad sostenible, la productividad, el medio ambiente y, en definitiva, la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Qué datos generamos cuando nos movemos por una ciudad o cuando viajamos por carretera? Cuando nos movemos generamos muchos datos. Por ejemplo, destacan los de las matrices de origen-destino, desde dónde salimos y a dónde llegamos, y también los tiempos de desplazamiento, así como otros muchos procedentes incluso de los vehículos. El problema es que, por una parte, muchos de esos datos no se ponen en valor, no se utilizan para nada desde el punto de vista de la gestión, no tienen ningún rédito económico, y por otro lado sí que hay empresas, sobre todo grandes operadores globales tecnológicos, que los aprovechan en su beneficio privativo. En su propio beneficio. ¿Qué se puede descubrir al juntar información de distintas empresas y administraciones? Juntar información es clave, especialmente porque aquí todo el mundo tiene un plan, pero no hay un conocimiento de unas organizaciones de los planes de los otros y mucho menos una coordinación. Pongo dos ejemplos muy rápidos y sencillos. Por ejemplo, en Valencia es fundamental que tuviéramos un plan metropolitano de movilidad y no un plan de movilidad solamente de la ciudad de Valencia. Los planes de movilidad de los distintos ayuntamientos no tienen ningún tipo de coordinación. En el ámbito privado, los planes de movilidad sostenible al trabajo, que es una obligación que ahora, a través de la Ley de Movilidad Sostenible, se está poniendo en marcha, debe tener una relación con los planes de movilidad de las administraciones públicas. Pongamos un ejemplo sencillo de un problema de movilidad que podría resolverse mejor gracias a estos datos que muchas veces no ponemos en valor. Pues, por ejemplo, racionalizar mayormente lo que sería la distribución de última milla. Es decir, la distribución de última milla está siendo últimamente, y todos nuestros oyentes no lo verán, un auténtico caos, ¿no? Porque se ha multiplicado. Entonces, justamente hace poco organizamos un hackathon para abordar algunas ideas para potenciar este espacio de datos, porque lo que ocurre es que hay mucha distribución de paquetería, no hay una logística adecuada desde el punto de vista de las zonas de carga y descarga, y todo eso se podría racionalizar mejor para que hubiera una fluidez mayor en el tráfico. Reducir precisamente atascos o tiempos de desplazamiento es uno de los grandes objetivos, yo creo que de todo el mundo. ¿Y cómo se nos puede ayudar? ¿Cómo nos pueden ayudar esos datos a lograrlo? Pues precisamente sabiendo cuándo se producen los desplazamientos, a qué horas, y racionalizarlos de alguna forma. Es decir, tomar decisiones basadas en datos para, por una parte, gestionar los tiempos en los cuales nos desplazamos para hacerlo con mucha mayor efectividad. ¿Y también puede servir para mejorar el transporte público? Efectivamente, el transporte público es la otra dimensión. Realmente nosotros trabajamos un concepto que es Mobility as a Service. Bueno, lo voy a traducir. Movilidad como servicio, donde realmente el transporte público tiene que estar al servicio en el momento en el que el ciudadano lo necesita. Y desde luego podemos ver muchas deficiencias que hay con el transporte público, ¿verdad? Que en determinados momentos hay una sobreoferta para el número de viajeros que van y, al contrario, a otras horas pues ocurre exactamente lo contrario. ¿Qué utilidad tiene para las empresas de transporte, reparto o logística? Bueno, pues más allá del propio, efectivamente, la última milla, que es una preocupación que, como antes he comentado, aquí sobre todo es la conexión entre
los distintos tipos de transporte, el transporte multimodal. Es decir, el transporte del ferrocarril, el transporte que se hace en los barcos, el transporte que se hace en carretera no están conexionados. Y precisamente este espacio de datos va a contribuir a conexionar todos esos modos de transporte. ¿Y para un ayuntamiento o una administración pública? Bueno, para una administración pública creo que es absolutamente fundamental el realizar una buena evaluación de las políticas públicas. Y una buena evaluación de políticas públicas se tiene que basar en datos. Y actualmente no se están utilizando todos los datos que se debieran para evaluar esas políticas, esos planes, incluso si me apuran, las medidas que se ponen en marcha de una manera continua, no cada 4 años. Cuando una entidad comparte información, ¿sigue manteniendo el control sobre sus datos? Esto es especialmente importante. En nuestro caso, totalmente. Este proyecto, este espacio de datos se basa en un concepto que es la soberanía digital, que garantiza que empresas y administraciones mantengan el control total sobre los datos, cumpliendo con una estricta normativa europea de privacidad y consiguiendo con ello, pues, evitar efectivamente que se le dé una utilidad para las cuales en principio no está pensado. ¿Existe el riesgo de que esos datos se utilicen para algo que no estaba previsto en principio? Yo diría que este es el único caso donde ese riesgo no existe. Lo digo sencillamente porque aquí hay un tráfico de datos que es absolutamente impresionante. Es decir, normalmente no hacen más que utilizarse datos, incluso algunos que cedemos nosotros propiamente. En realidad aquí no puede ocurrir. ¿Por qué? En primer lugar, porque los datos siempre están en los servidores de los proveedores de los datos. En segundo lugar, porque solo pueden consumirlos aquellos que se han dado de alta como clientes y tienen una serie de credenciales. En tercer lugar, porque para consumirlos se genera un contrato automático entre las partes y, consecuentemente, hay una trazabilidad absoluta de quién, cuándo y para qué ha consumido los datos. ¿Hace falta ser una gran empresa o una gran administración para participar? En nuestro espacio de datos no. En principio, la ayuda que he referido anteriormente del Ministerio de Digitalización y la Función Pública realmente sí, es cierto. Y vamos a ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Pero nos hemos dado cuenta que aquí la fortaleza realmente de este espacio de datos tiene que ser en que haya el mayor número de actores. Y por lo tanto hemos bajado a ayuntamientos de cualquier tipo de población. Igualmente tenemos a empresas de tamaños muy pequeños. Incluso, de hecho, tenemos a muchas startups. Ya hay más de 200 entidades dentro del proyecto que están buscando al incorporarse. Bueno, es difícil contestar a esta pregunta, ¿no? Porque cada una puede ver en este proyecto beneficios distintos porque tiene muchos beneficios en realidad. Pero yo creo específicamente que la experiencia de introducirse en la economía del dato, esto de la economía del dato que ya representa un porcentaje importante del Producto Interior Bruto, es algo que muchas empresas todavía no están realmente en ello. Entonces, pueden experienciar de una manera gratuita y de una manera segura porque tiene la confianza, tanto que ha sido declarado por el propio CRED, el Centro de Referencia de la Economía del Dato, como el propio Instituto de Tráfico, que es una entidad con 30 años de existencia y que es más que fiable. Pueden hacerlo sin riesgo y además pueden generar algo que no todas las empresas está al alcance de todas las empresas ni de todos los ayuntamientos por el tamaño, y es innovar, tener un entorno donde realmente innovar. Por lo tanto, y en definitiva, lo que creo que están buscando, que coincide con el lema de nuestra campaña, es darle valor a sus datos. ¿Qué mejoras podría notar directamente un ciudadano gracias a este tipo de proyectos? Bueno, pues preguntémosles si no están hartos de los tiempos que se pierden los desplazamientos, que es casi media vida, ¿no? El estrés que genera y también disfrutar un poco más de una calidad de aire más adecuada. Con lo cual, creo que los beneficios son muy claros porque los problemas están ahí y todavía no se han solucionado. Y este espacio de datos precisamente viene a contribuir a esa solución. Menor pérdida de tiempo, menor estrés y mejor aire. Yo creo que el combo es bastante perfecto. ¿Cuál es ahora el siguiente paso de DS4M Mediterráneo? Bueno, realmente tenemos muchos desafíos, comenzando porque estamos realizando una serie de casos de uso que facilite la comprensión a todas las entidades y los responsables de las mismas de cuál es la utilidad que puede tener esto, por ejemplo, en la configuración de planes metropolitanos, de planes urbanos de movilidad sostenible, de planes de movilidad al trabajo,
Y además de ello, vamos a probar determinado tipo de tecnologías. Yo voy a decir solamente una, vamos a probar una tecnología relacionada con orquestadores de inteligencia artificial. Ahora todo el mundo está con la inteligencia artificial y todo el mundo ha aprendido que la inteligencia artificial alucina. Alucina porque se inventan las cosas. Precisamente una inteligencia artificial dentro de un espacio de datos es totalmente poderosa, porque los datos sí que son fiables y que sí tienen calidad. Entonces vamos a hacer pruebas tecnológicas de esta tipología, pero sobre todo vamos a tratar, y les agradezco esta entrevista, en sumar actores, porque para competir con esas grandes corporaciones que no son europeas precisamente, lo que necesitamos es unirnos. Y por lo tanto vamos a hacer un esfuerzo muy importante en sumar a entidades y facilitarles que se puedan integrar. Pues Francisco Alonso, director del Intras y del proyecto de S4M Mediterráneo, muchísimas gracias por explicarnos y por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes, porque este es un proyecto importante que puede cambiar nuestra sociedad y el papel que ustedes siempre desarrollan lo considero fundamental.